Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y hoy veremos en el programa A Fondo una de las instituciones que guarda un tesoro muy valioso para Guatemala: los documentos con información que provienen de las dependencias públicas y de lo que ha pasado en nuestro país desde la conquista de los españoles hasta las últimas décadas. Todo está archivado en lo que precisamente es el Archivo General de Centroamérica. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta. En la calle de atrás de la biblioteca está el Archivo General de Centroamérica. Aquí se encuentra la historia de Guatemala en papel. El Archivo General de Centroamérica es el repositorio del patrimonio documental de la nación, tanto de la documentación de carácter netamente histórico, la más antigua que poseemos en la región centroamericana, como la documentación más reciente que da testimonio de la actuación del Estado a lo largo de todo el siglo XX. Son documentos que se generan en la cotidianidad de la sociedad. Lo que nutre a un archivo de la nación es la producción que la administración pública hace en la relación con la ciudadanía. Cuando los ciudadanos solicitan un servicio o que se cumpla un derecho o que el Estado hace valer un derecho, se generan documentos. Y es en esa relación entre las instituciones que se va generando lo que nosotros en archivística llamamos un flujo documental y unos documentos que van adquiriendo valor probatorio, testimonial, jurídico, fiscal, administrativo y finalmente histórico. Del periodo colonial se cuentan con expedientes desde 1524, lo que significa que se tienen los primeros registros de la escritura moderna. Sus documentos datan justamente del periodo en el que la escritura, como la conocemos hoy, llega a nuestros territorios, a nuestra región. En el periodo prehispánico los registros son diferentes, principalmente por el soporte documental, que para el periodo prehispánico es las piedras, las estelas, los murales, la cerámica, los códices. Luego, con la llegada de los españoles se da el choque cultural, no solo cultural, social y político, sino que también todo este soporte cambia al papel. Entonces, a partir de 1524 ya el soporte es el papel, que es lo que nosotros trabajamos ahora. Aquí se tienen esos antecedentes históricos que se han perdido en otros países de Centroamérica. Lamentablemente no se conservan los documentos coloniales. Distintas dificultades a nivel natural, distintas dificultades a nivel social han llevado a la pérdida de los archivos como tales, como acervos históricos. Y esto significa que los únicos documentos que existen para dar testimonio de ese periodo se encuentran aquí con nosotros. Y no son pocos, además. Es un cúmulo de información plasmada en papel adquirida durante siglos. Es un archivo voluminoso, no solo en cantidades de metros, sino en términos de periodo temporal. Este es un archivo que tiene sus primeros documentos en 1524. Hay algunos de ese primer momento de conquista de los españoles en el territorio que hoy conocemos como Guatemala y Centroamérica. Y traspasa todo el periodo colonial, todo el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Eso quiere decir que tenemos desde 1524, con la llegada de los españoles, hasta la firma de la paz en 1996. Eso en términos temporales es mucho tiempo. En términos de documentación y volumen, estos documentos constituyen alrededor de 22 kilómetros lineales de documentación. Hace 5 años se agregó a esta institución el archivo histórico de la antigua Policía Nacional. Los más de 100 años de existencia quedaron en expedientes que están en la zona 6.
En el año 2008 ha sido entregado el Fondo Documental del Archivo Histórico de la Policía Nacional a nosotros bajo nuestra responsabilidad, y ahí tenemos aproximadamente 8 kilómetros más. Cuando se termine de realizar el proceso de transferencia sabremos exactamente el volumen de esos documentos. El Archivo General de Centroamérica se creó por la necesidad de organizar y conservar los documentos que se han ido concentrando en lo que hoy representa esta Casa del Saber Histórico. A la altura de 1846 se constituye lo que se conoce como el Archivo General del Gobierno. Ya existía un archivo de ayuntamiento que se trasladó cuando se dio el traslado de la ciudad, y ya existían documentos que debían de resguardarse y que se trasladaron progresivamente a lo que entonces era el Ministerio de Gobernación y Justicia. Eso llevó a constituir un Archivo General del Gobierno en esas fechas que le menciono, 1846. A lo largo del final del siglo XIX y principios del siglo XX, progresivamente se fue evidenciando que este era un archivo que, además de contener documentos de la nación de Guatemala, tenía también documentos de la patria grande, de toda Centroamérica. Estos documentos corresponden al periodo colonial en los que Guatemala fungía como centro de gobierno. Entonces fue hasta el año 68, más de 100 años después de su oficial creación, que se pensó en cambiarle el nombre y pasar de Archivo General del Gobierno a Archivo General de Centroamérica, justamente para evidenciar ese gran caudal de documentos pertenecientes a la región. Por la diversidad de la documentación, la importancia que tiene para las personas dependerá de sus intereses, pero como valor histórico de los guatemaltecos es un tesoro que es desconocido para la mayoría de la población. Pueden ser utilizados, sí, para la investigación histórica, con propósitos culturales, propósitos científicos, pero también la ciudadanía puede hacer uso de los acervos históricos para probar sus derechos, para exigir sus derechos, para justamente tener esa certeza respecto de los derechos adquiridos. Y es que aquí, como vienen académicos, investigadores, también se realizan trámites de la población. Vienen a solicitar una partida de nacimiento, vienen a solicitar un cuadro de calificaciones que prueba que ganaron el sexto primaria o que tienen derecho a entrar a la universidad porque han aprobado una carrera técnica. Es un lugar que guarda la historia del país. Entre las joyas patrimoniales está exhibida la copia de la independencia de Guatemala y la original se guarda bajo llave. Destaca la caligrafía que se utilizaba en aquella época y la calidad del papel que supera al que se usa hoy en día. Esta institución es una fuente de información valiosa que es patrimonio documental de la nación que poco se conoce y, como suele suceder, se mantiene sin recursos económicos por la gran tarea que tienen. Aún así, su riqueza radica en los documentos y, por supuesto, el recurso humano que conserva y hace disponible a la población la información que hay en este lugar.